Hoy te voy a hablar de una de las startups más polémicas de la última década. Estoy hablando de WeWork, esta empresa que prometía revolucionar el mercado laboral, que, valgan verdades, en su cúspide más alta llegó a estar valorada en miles de millones de dólares, pero que lamentablemente luego se desplomó, cayó estrepitosamente, entró en crisis. Y la cerecita del pastel, el enigma que vamos a resolver a lo largo del vídeo, es cómo su fundador, Adam Neumann, a pesar de todo este caos, él sale ileso de todo esto y más millonario que nunca. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto? Pues lo vamos a resolver a lo largo del vídeo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo hizo? Pues lo vamos a resolver a lo largo del vídeo, pero también quédate hasta el final porque vamos a sacar lecciones que tú como emprendedor deberías aprender de esta historia para poder aplicar a tu emprendimiento, a tu negocio. Yo soy Ani Guevara y sin más preámbulo, comencemos. Empecemos hablando del ascenso épico de WeWork, este crecimiento explosivo que tiene WeWork. WeWork tiene su nacimiento, su origen, la historia comienza en el 2010 cuando Adam Neumann y Miguel McKelvey fundan esta empresa en Nueva York. Adam Neumann, quien por cierto es el protagonista de toda la historia de WeWork y también de la historia que voy a contar en este vídeo, es quien presenta, vende a WeWork no como un negocio de alquiler de oficinas, sino como un lugar para generar comunidad, como un movimiento global. Él tenía una narrativa muy pomposa, una visión muy utópica, disruptiva, y esta narrativa es la que engancha, enamora, es la que impresiona justamente a los inversionistas. Y es que WeWork aparece justo, estamos hablando de la época del 2010, donde hay un auge de la gig economy, y abro paréntesis para explicar un poquito esto de la gig economy. Estamos hablando del surgimiento de los freelance, de las plataformas justamente que conectan empresas con freelance y el auge de la digitalización. Entonces, donde ya los modelos tradicionales de oficinas, de trabajo, no encajaba en esta nueva era, y allí se presenta, aparece WeWork como esa pieza del rompecabezas que encaja perfecto en ese sistema. Entonces, como ya lo había mencionado, el crecimiento explosivo de WeWork se basa en esta habilidad, en esta capacidad de Neumann para poder vender la empresa con esta visión disruptiva que cautiva a inversionistas de alto perfil. Y si estamos hablando de inversionistas de alto perfil, no puedo dejar de mencionar a este conglomerado SoftBank, que con su CEO Masayoshi Son es el que más invierte en WeWork. De hecho, invierte más de 10.000 millones de dólares. Pero no es lo único que aporta o invierte a WeWork Masayoshi. Y quiero dedicar, me parece que vale la pena, unas líneas a Masayoshi, porque es un personaje que tiene una acción importante dentro de esta historia. Él les decía que era un inversionista con estrategias pues muy agresivas. A Masayoshi le gustaba monopolizar el mercado rápidamente. Entonces Neumann no fue la excepción, se comportó con Masayoshi como un alumno entusiasta, un aprendiz muy vívido de sus experiencias, ¿no? Era una esponjita que captaba todo de Masayoshi, y esta presión que ejercía Masayoshi sobre Neumann lo llevó a tomar decisiones arriesgadas, a firmar contratos a largo plazo que lamentablemente luego le jugarían en contra a WeWork. De hecho, en su punto más alto, WeWork llegó a ser valorada en más de 47.000 millones de dólares. Bueno, ya habiendo explicado un poco sobre cómo es que ocurre el ascenso tan rápido de WeWork, hablemos un poco más de qué trataba el negocio, en qué consistía este negocio. Pues este modelo de negocio se basaba, si bien es cierto, Neumann lo vendía no como simplemente el alquiler de oficinas, estamos hablando, ojo, del 2010, lógicamente me voy a referir a un coworking que ahora ya es común para nosotros en esta época, ¿verdad? Pero el modelo de negocio era, ellos alquilaban edificios, ¿no?, que luego remodelaban, rediseñaban para poder subarrendarlos, volver a alquilarlos a empresarios, freelance, emprendedores, etcétera,
Obviamente con contratos más flexibles, ¿cierto? Les decía que Newman vendía no este modelo tradicional, sino te vendía la experiencia de pertenecer a algo mucho más grande, a un movimiento global, disruptivo, visionario, porque él te decía, no estás alquilando una oficina, estás alquilando una comunidad, porque aquí tenemos lugares, espacios donde tú puedes hacer coworking, intercambiar ideas con otros emprendedores, etcétera. Además, el modelo tradicional, una oficina, es engorroso, los contratos son largos, los precios son altos. En cambio, en un coworking sabemos perfectamente que lo puedo alquilar por horas, por días, semanas y etcétera, ¿no? Y justamente este modelo, el punto de quiebre o su talón de Aquiles es que ellos, cuando alquilaban estas oficinas, lo hacían, antes de rediseñarlas obviamente, lo hacían por periodos largos, 10, 15 años, y luego los subarrendaban por periodos cortos, ¿no? Entonces, cuando había una baja de la demanda, cuando había una crisis económica, WeWork tenía que asumir esos costos fijos. Bien, ahora hablemos de la polémica caída de WeWork, y esto ocurre en una fecha muy importante, el 2019, cuando WeWork sale a bolsa por primera vez. Y cuando uno sale a bolsa, sabe que tiene que obligatoriamente revelar sus estados financieros. Y, oh sorpresa, la situación era alarmante porque los números no cuadraban. WeWork todavía no era una empresa rentable. Lo que Newman había estado haciendo es vender ahora ya no sé pronunciar utopía. Lo que Newman había estado haciendo es vender una utopía, una visión disruptiva, pero lógicamente la realidad era otra. Pero se descubrió en realidad que WeWork estaba perdiendo más de $2.000 millones al año, y además muchas de sus otras propiedades estaban generando grandes pérdidas. Entonces, cuando se destapa toda esta olla, entonces, cuando se destapa toda esta olla de grillos, no es lo único que sale a la luz, sino que también se empieza a cuestionar el estilo de liderazgo de Newman, y además salen a la luz otros temas, como por ejemplo que Newman estaba alquilando propiedades de su propiedad. Y además salen a la luz otros temas como que Newman estaba alquilando edificios de su propiedad a WeWork. ¿Y cuál es lo malo en esto? Es que independientemente de que si a WeWork le iba bien o mal, Newman igual, como decimos en Perú, en lenguaje popular, pues Newman igual le enyucaba este alquiler de estos edificios a WeWork para poder beneficiarse personalmente. Y eso no es todo, porque además estuvo utilizando los fondos de WeWork para poder financiarse una vida de lujo, vuelos privados, propiedades de lujo, etc. Obviamente, ante todo esto, los inversores se asustan, se alarman, retiran su apoyo y presionan a Newman para que se retire de la empresa. Y ese es el fin de la era de WeWork. Pasa por un proceso de reestructuración, cierra cientos de sus oficinas alrededor del mundo y cancela otros proyectos que tenía en expansión. Ahora sí, lo que les había prometido al comienzo del vídeo, cómo es que Newman sale más millonario que nunca. Creo que ya más o menos les di algunas pistas, pero todo se resume a que Newman tenía el control absoluto sobre las decisiones que se tomaban en WeWork. Pero para poder explicar en mayor detalle, empecemos hablando de la estrategia de diversificación agresiva que tenía Newman. Para empezar, Newman desde los primeros años de WeWork utilizó los ingresos para comprar una serie de propiedades de lujo en Nueva York, en San Francisco, las compraba a su nombre. Además, también supo diversificar sus activos porque invertía en startups, en bienes raíces y otras industrias más. Pero eso no es todo, porque se descubrió que Newman ya había estado vendiendo acciones de WeWork en rondas financieras. En realidad, esta es una práctica poco común en Silicon Valley, porque normalmente los accionistas, para vender las acciones, esperan recién el momento en que salen a bolsa y todos puedan tener la oportunidad de vender al mismo tiempo, pero además lo hacen porque es en ese momento cuando las acciones tienen un mayor valor. Pero ya sabemos que la mente estratégica y astuta de Newman ya se había adelantado. Si hasta acá te ha sorprendido, espérate, porque eso no es todo. Además, Newman utilizó una estrategia muy conocida en el ámbito corporativo como el paracaídas dorado.
Pero ¿qué es, Annie, el paracaídas dorado? No es otra cosa que una cláusula que garantiza una buena compensación al directivo que tiene que salir, que tiene que removerse de su cargo, como es el caso de Newman. De hecho, les había comentado que uno de los mayores inversores fue Masayoshi Son. Él es el encargado, el que interviene para poder rescatar y reestructurar WeWork, y el que tiene que negociar con Newman su salida, y de hecho esta salida fue favorable para él. Gracias a esa cláusula le pagaron $1.700 millones. Pero no es todo, porque además Newman registra la marca We, la hace de su propiedad y se la vende a WeWork para que la pueda utilizar en $5.9 millones. Y si hasta acá te ha sorprendido, espérate, porque no es todo, aún hay más. Newman utiliza la estrategia del supervoting o el sistema supervoto. ¿En qué consiste esto del sistema supervoto, Annie? ¿Pero en qué consiste el sistema supervoto? Pues cada acción de los accionistas valía un voto. Sin embargo, cada acción que tenía Newman valía 20 votos. Esto le garantizaba que, aunque él tuviera una menor cantidad de acciones, tenía el poder absoluto, ya que cada una de sus acciones valía 19 veces más que las acciones de los demás accionistas. Y esto obviamente le daba el poder absoluto sobre decisiones importantes, como por ejemplo el que mencioné hace un momento, su remoción, donde él pudo jugar una compensación muy provechosa. Pero esta táctica del supervoting en realidad no es exclusiva de Newman. Lo utilizan también otros grandes tecnológicos como Mark Zuckerberg de Facebook o Sergey y Larry Page de Google. De hecho, estoy leyendo actualmente este librito que es del autor Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn. El libro es Blitzscaling, se los súper recomiendo. Y aquí Reid Hoffman explica justamente esta estrategia de escalado explosivo, de escalado rápido, y él nos dice que muchas veces hay que tomar decisiones bastante arriesgadas, que las acciones, por ejemplo, como el supervoting, permiten a estos directivos poder realizar esas jugadas sin que los demás accionistas puedan interferir o negárselo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es eso, es arriesgado, porque incluso Reid Hoffman en este libro nos dice que tenemos que desarrollar estrategias que en un principio incluso nos generen pérdidas para luego generar ganancias. Y obviamente tampoco lo hacen todos los directivos, todos los CEOs, casi la mayoría no se atreve a eso, porque al final es eso, arriesgarse. Puedes ganar o puedes perder. Y entonces esa es la razón por la que alegan estos personajes en que utilizan esta táctica del supervoting, porque tienen que tomar decisiones importantes a largo plazo, arriesgadas, para poder pues escalar la empresa, ¿no?, lo más rápido posible. Bien, y así es como culmina la historia de WeWork. Sin embargo, si tienes la mente estratégica, si has estado atento a estas alturas, deberías estarte preguntando, pero Annie, al comienzo nos dijiste que WeWork fue fundada por Miguel McKelvey y Adam Neumann, y tú solamente has hablado de Adam Neumann. Es verdad, sería muy mezquino de mi parte no mencionar a Miguel McKelvey, porque jugó también un rol muy importante en WeWork. De hecho, él era la parte técnica, él es arquitecto de formación y era el encargado de rediseñar, de remodelar estos espacios, estos edificios, para darle pues la forma en que Neumann vendía estas ideas, ¿cierto? De hecho, yo, si me permiten, haría la comparación. Miguel y Adam, esta dupla, es a WeWork lo que en su momento Steve Jobs y Steve Wozniak, esta otra dupla, eran para Apple. Sabemos que Jobs era la parte visionaria, disruptiva, y Wozniak era la parte técnica, pero si quieres conocer un poco más de esta dupla, de hecho no era una dupla, era una trilogía importantísima, te dejo el vídeo, no sé si por aquí o tal vez por aquí, para que vayas a ver la historia completa de Apple. Y retomando con Miguel McKelvey, pues era la parte que se encargaba de aterrizar, de hacer realidad las ideas que tenía Adam Neumann, ¿cierto? Después de la renuncia de Neumann, él también decidió salir de WeWork,
en términos menos dramáticos, sin la compensación, en términos menos dramáticos y sin la compensación que recibió Adam Neumann. Y así es como llega el fin de la era fundacional de WeWork. Bien, eso ha sido todo. Si te ha gustado este tipo de contenido, házmelo saber en los comentarios. No olvides darle clic a la campanita para suscribirte y te avise de un próximo video. Hasta la próxima. Y no es todo. Además, Wiman, ay, Dios mío, parece que me hubiera memorizado un montón, pero fue valorada en más de... Todo se me olvida ahorita. Es que quería decir, empecemos desmenuzando, pero me parece a desmenuzar pollo, me suena como...